pre-trip inspection around the drum. Lo que necesita hacer es solo enseñar las partes del camión y decir en qué condiciones deben encontrarse. Well, reflectors on the top. Los reflectores en la parte superior. Proper color. Clean. Should have no cracks. Deben ser de color apropiado, estar limpios y no tener grietas. The windshield El parabrisas should be clean. Has no cracks. The wipers debe estar limpio y no tener grietas. should be working. Los limpiaparabrisas deben estar funcionando. The hood El capote should be well secured. debe Has no cracks. estar bien asegurado y no tener ninguna quebradura. Radiator grill, La parrilla del radiador, no cracks. no tener ninguna quebradura. You should point to the mirrors and say that they should be secured. Debe agarrar los espejos y decir que están bien Should be asegurados. secured, Igual los espejos laterales también. and should have no cracks. Y no estar quebrados. The lights Las should luces be clean. Has no cracks. deben estar limpias y no estar quebradas. Should be working. Y funcionar. Turn signals. Las luces Should de be vuelta working. Have no cracks. Should be clean. deben estar limpias, funcionando y no tener quebradura. El Should be parachoque secured. Should have no cracks. debe estar bien asegurado y no estar quebrado. The license plate La should matrícula be secured. Should be valid. Should be clean. debe estar limpia, bien asegurada y debe ser válida. And the space under the engine Espacio bajo el motor should be clean. debe estar limpio. Should have no signs of any leak of any fluid. Y no debe haber evidencia de ninguna liqueo. Alright, that's actually the front part of the vehicle. And Yeah. now, when you're done with the front part of the vehicle, well, it's advised to start from the under the hood inspection. Después, esto fue la parte delantera del camión y después de terminar esta parte se recomienda hacer la inspección debajo del capote. Okay, you open the hood. Abre el capote del camión And you start from the driver's side of the vehicle. y empieza del lado del conductor. Well, again, it's advised to go systematically. So you start from outside and go in. Se recomienda ir sistemáticamente desde la parte más cercana a usted hacia el otro lado. So the first part from outside, which needs to be described, is the tire. La primera parte que debe describir es la llanta. And in the tire, you should point and say that the tread depth is at least 432 inches. Debe mostrar, señalar y decir que la profundidad de las grietas de las llantas es 4/32 pulgadas. The side wall of the tire has no cuts, no bulges. La parte lateral de la llanta no tiene ningún bulto y no tiene cortes. Rim has no cracks. Que todo está en buenas condiciones y no tiene ninguna quebradura. All lug nuts are securely tight. Have no rust around them. No rust. Que todas tight. las tuercas estén bien aseguradas y que no tenga ningún óxido alrededor de ellas. The hubcap
or seal is secured, También has no leaks. que el sello también esté bien asegurado y no tiene ningún líquido. And the air pressure in the tire should be 80 to 100 psi. Y la presión de la llanta debe ser de 80 a 100 psi. Okay, so we're done with the tire. You go inside and Después de terminar con la llanta va para adentro. and the next part is the air brake system. La siguiente parte es el sistema de los frenos. Again, you point out and say that the brake chamber, air brake chamber, Tiene que has no decir crack. tiene que decir que la cámara de aire no tiene ninguna quebradura. The brake hose, secured, no cracks, no leak. Que la manguera no está quebrada, está en buena posición y no tiene ningún líquido. The slack adjuster, has a free play of no more than 1 inch. Y que esta parte tiene un juego libre de no más de 1 pulgada. Slack adjuster, you actually have to pull it hard with the parking brake released, with the spring brakes released. When you pull hard on it, slack adjuster free play should not be more than 1 inch. Okay? Pero con los frenos sueltos tiene que agarrarlo y fuertemente y mostrar que no tiene un juego libre de más de 1 pulgada. And also you should point out from inside and then from the outside through the rim and say that the brake drum has no cracks. Tiene que señalar desde adentro y también desde afuera que el tambor de freno no tiene ninguna quebradura. Wow. Okay, we're done with the tire. We're done with the air brakes. So now we need to go further, and the next part would be the steering system. Después de terminar con la llanta y con el sistema de frenos de aire, el siguiente es el sistema de steering cambios. system, you also go from steering column. Steering column has no cracks, secured. Este eje no tiene ninguna quebradura. Okay, this is the steering box. Steering box should be be secured. Should have no cracks, no leak. Steering box. Tiene que chequear que todo esto no tenga ninguna quebradura ni esté pasando a ningún líquido. This is the power steering box. The box for power steering fluid you should open and point out to the fact that there is enough fluid. The level is good. Power steering fluid has no leak, sign of leak around. Okay, power steering. Asegúrese de abrir para chequear que tiene suficiente líquido adentro y que no está derramándose hacia afuera. And then you should point out to the steering linkage system. There is a system of steering links. Usually there are 4 or 5 of them. And you should just point out to them, count them and say steering links 1, 2, 3, 4, 5. Okay, steering link system 1, 2, 3, okay, 4 and 5. The tie rod which connects the left and right wheels. Okay, steering Tiene que links. señalar las 5 partes del sistema. 1, Tiene que señalar cada una de ellas. 3, 4 and 5, and all of them should be secured.
todos ellos deben estar bien asegurados y funcionar bien. Have no cracks, no loose. Okay. Now, the after the tire, steering system, brake system, and steering system, something else is left, and this is the Suspension system. you need to point out to the front hanger of the spring, ring hanger of the spring, and the spring itself. Should say that there are no cracks, secured. The spring has no missing leaves. Ok, tiene que señalar también las partes del resorte que estén bien aseguradas, la parte delantera y posterior, y que no están quebradas. U-bolt. The U-bolt secured. The U-bolt secured. Y la tuerca U que esté bien asegurada también. And the shock absorber secured, has no leaks, no cracks. Shock absorber. Que el shock absorber está en buenas condiciones y no tiene liqueo ni tampoco esté quebrado. Okay, so we're done with the again tire, brake system, suspension system, steering system. Now we're ready to talk about the engine. Ahora vamos a hablar acerca del motor después de hablar de estas otras partes. Okay, and in the engine you need to start from the top. Tiene que empezar por la parte superior. Okay, this is the main radiator hose. La parte principal de la manguera del radiador. No leak. Que no esté No pasando leak nada. in all the connections of radiators. No tiene ningún escape en ninguna de las conexiones del radiador. This is also part of the coolant system, coolant container. You should say there is a good connection, no crack, no leak, and the cap is securely tied. Tiene que mostrar también acerca de esta parte del sistema de enfriamiento, que la tapa superior esté bien asegurada y las mangueras también y que no hay ningún escape. Okay, so again, radiator hose, coolant container, and this is the air compressor, El compresor de aire, tiene que señalarlo también. securely mounted, has no leaks, no cracks. Muy bien colocado y no tiene ninguna grieta y no escapa. And you should point out to the air compressor belt La correa del compresor de aire. and say there is a free play no more than 1/4 of the inch. Y que este no tenga un juego libre mayor de 1/4 de pulgada. 3/4. 3/4. 3/4 de pulgada. 3/4 of the 3/4 de pulgada. Okay. In different types of the